¿Quién más puede saber de Dios sino usted? Por esa razón, digo, en 15 minutos las religiones dejarán de existir si tan solo usted activa su audición. Por esa razón, dígale: sueño de Jehová, te vas de mi vida. Espíritu de ceguera de Jehová, te vas de mi vida. Espíritu de sordera de Jehová, te vas de mi vida. Demonios de sordera, demonios de ceguera, demonios de turbación de espíritu, ahora se largan. Porque usted es el que tiene la capacidad y tiene el poder. Por esa razón, escuchen lo que dice su texto bíblico. Para todos esos que les gusta estar buscando charlatanes mentirosos: es que voy a orar por tu vida, porque es que Dios va a derramar, va a abrir las ventanas de los cielos. Vaya que tu Dios barato ya se terminó. Nadie está tan cerca de Dios mejor que usted. Si yo les enseñara con textos bíblicos, ¿ustedes me creerían? No. Porque la gente dice: es que yo sí creo que la palabra de Dios es verdadera. Pues entonces la palabra de Dios te dice que no hay nadie que pueda orar por ti. No existe nadie. Por esa razón yo le digo a las personas: la Biblia es exactamente esto. El bien y el mal están entrelazados, y que solo aquellos que escudriñan, aquellos que piensan, analizan, pueden salir de esto. Porque el bien y el mal está entrelazado. El Antiguo Testamento, que representa la parte de la oscuridad, y que supuestamente el Nuevo Testamento representa esta parte blanca. Pero ¿cómo hallar lo que yo necesito para levantarme? Textos como estas te levantan. Biblia del Jubileo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Biblia del Jubileo. Porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. No hay nadie. Nadie más puede estar tan cerca de Dios si no eres tú. Nadie podrá hacer un cambio si no eres tú. Por esa razón, cuando yo analizo las enseñanzas de Jesús, les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones. ¿Eso qué significa? La gente no entiende que hay personas que son peor que una víbora. Hay personas que son peor que una serpiente venenosa, que una víbora venenosa. Porque aquí lo único que llevan es veneno. Lo único que tienen en la lengua es palabra para destruir, para matar. Por esa razón es tan importante comprender las enseñanzas de Jesús. Este texto se los estoy compartiendo porque tiene mucho que ver con lo que Jesús dijo. Porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces, adiós papa, adiós cardenales, adiós obispos, adiós pastores, adiós evangelistas, adiós, ya estuvo, se terminó el negocio, la vida buena, se terminó. Ustedes no necesitan a un rabino, ustedes no necesitan a un teólogo, ustedes no necesitan a un evangelista. Y es que apenas les estoy leyendo lo que Pablo medio entendió. Ahora, si les enseñara lo que Jesús dijo, Juan capítulo 14, el fin de los templos, el fin de la mentira, el fin del negocio, se terminó. Se terminan cuando los seres humanos comprenden estos textos bíblicos. Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 Jesús dijo en dónde estaba el Padre y cómo usted tendría que reconocer al Padre.
Porque Jesús dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y será en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que dice, no te voy a dejar huérfano? Yo voy a venir a ti. ¿Quién es el que está diciendo eso? El Espíritu de verdad en Jesús. Porque yo tengo que entender que Dios es espíritu. No es un ser corpóreo. No necesitas de un ángel. No necesitas de un querubín. Porque el Padre, el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, está aquí. Ese es el mensaje más grande, más sublime, que tiene mucho sentido para que usted lo vuelva a analizar. Por esa razón me sorprende cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. La respuesta contundente de Jesús fue, tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Biblia del Jubileo, Juan capítulo 14, versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Yo creo que Felipe se quedó así. Yo te dije que nos muestres al Padre. Enséñanos el Padre y con eso terminamos la exposición. Francisco, si sos capaz de mostrarnos quién es el Padre verdadero, te creemos. Yo sé que mucha gente tiene eso en el corazón. Si Jehová no es el Padre, si el Dios de Israel, si Hashem, el tetragrán matón, no es el Padre, entonces ¿quién es el Padre? Entonces pónganse a pensar que no es Francisco el que está delante de ustedes, es ese buen hombre llamado Jesús el Cristo. Y formulen ustedes la pregunta de Felipe y díganle, muéstranos el Padre y nos basta. Díganle así, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces, ¿me van a decir ustedes que no les va a sorprender la respuesta de Jesús? Que en este momento les dice a ustedes, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dicen ustedes, muéstranos el Padre? Necesariamente ustedes se quedarán así como pasmados y decir, momento, Francisco, nosotros que le queremos conocer al Padre, no a vos. Pero la respuesta de Jesús fue contundente, clara y precisa. Jesús no dijo, aquí está, ese es tu Padre. Jesús tampoco dijo, está bien, les voy a mostrar quién es el padre de ustedes. Es el diablo, es Satanás. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús no señaló al tetragrán matón. Jesús no señaló a Jehová. Jesús no señaló a Yahweh. Jesús no señaló a Hashem, al Eterno. No, no, no. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dicen ustedes que les enseñe al Padre? Por esa razón es tan importante que ustedes comiencen a escuchar Juan 4:24. Dios es espíritu. Si es espíritu, entonces ¿cómo puede tener un cuerpo? Por esa razón, contundentemente Jesús dice, nunca habéis visto su aspecto, nunca habéis oído su voz. ¿Por qué? Porque es imposible para una persona estando en un cuerpo material decir que ve espíritus. Y entonces, esa pregunta de Felipe es pregunta de muchas personas en el mundo. Francisco, muéstranos el Padre. Si
este es Satanás, si este es el diablo, entonces ¿quién es el Padre, Francisco? Entonces la pregunta no es que lo tengan que formular a mí. Pregúntenle ustedes directamente a Jesús, así como lo hizo Felipe. Juan 14:8. Le dice Felipe, muéstranos el Padre y nos basta. Yo estoy completamente seguro que esa pregunta es pregunta de miles de personas en este momento. Si Jesús estuviese delante de ustedes, estoy seguro que la gente está esperando que Jesús les diga, aquí está, es el tetragrán matón, es Jehová, es Yahweh, es Elohim, es Hashem, es el Dios de Israel. Eso es lo que la gente está esperando. Lo que la mayor parte de personas no esperaban era que Jesús no enseñara ninguna hoja. Simplemente responde a la pregunta de Felipe, que sería la pregunta de miles de personas. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y ustedes no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dicen? Muéstranos el Padre. Versículo 10. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso es lo que a la gente le cuesta entender. Porque si Él es espíritu y es omnipresente, pónganse a pensar, partan un leño, dice, y ahí me encontrarán. ¿Por qué creen ustedes que se atreve el espíritu a decir eso? Parta un leño y ahí me encontrarás. Imagínense que viene una persona y dice, yo voy a destruir toda esta montaña, y comienza a botar todos los árboles y deja tirado todos los árboles pensando que ya destruyó la montaña. En 20 años regresa a ese lugar y va a encontrar nuevos árboles. Entonces la gente debe comprender que aunque tu mente lo único que contiene es destrucción, muerte, es posible que aún lo que para ti no tiene vida, recobra vida. Usted puede ver que un volcán hizo una gran erupción. Lava cayó sobre las montañas. Ahora no hay vida. Ahora lo único que una persona puede ver son piedras. Piedras sin vida. Pero regrese usted de aquí a 2 años, comienza a ver usted nuevos árboles. Porque esa es la vida, donde no existe la muerte. Por esa razón comienzan a pensar que yo espero no perder mi tiempo. Por la mañana tuvimos una transmisión. Muchísimas personas en el en vivo. En nuestra segunda transmisión, muchísimas personas. Y eso solo tiene una explicación. El espíritu de vida, el espíritu de la verdad, está trabajando para decirle a los hombres, nunca los he abandonado. Siempre he estado con ustedes. Aunque ustedes nunca me han podido ver, yo me hice manifiesto en un árbol. Me hice manifiesto en tus hijos. Me hice manifiesto en tus papás. Me hice manifiesto en el mendigo. Me hice manifiesto en el borracho. Porque todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida, ahí está el Padre. Por esa razón Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, mas el Padre que permanece en mí. ¿En dónde dice que está el Padre?
el Padre que permanece en mí. Es lo que la mayor parte de personas no logran comprender. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque el Padre es espíritu, el Padre es la vida, el Padre es todo lo que existe. La gente pensará que esto está muerto, pero esto no está muerto. Siempre se llega a transformar. Mucha gente pensará, Francisco, pero este no tiene vida. Pero esta materia se ha de transformar. ¿Y cómo es posible? Porque nada está muerto. Por esa razón Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Y cómo va a estar en ti el que hizo todo? Pues porque esa es vida, es energía, es vibración y frecuencia. Por esa razón, cuando logras cerrar tus ojos, viajar a tu corazón, puedes ver cosas maravillosas, puedes ver cosas extraordinarias que con tus ojos no puedes ver. Solo en una gran y profunda meditación has de encontrar a ese Padre maravilloso en ti. Por esa razón yo creo que Jesús no fracasó. El mensaje de Jesús nunca fracasó. Porque cuando estamos en el tercer día, comienza el gran despertar mundial, donde los hombres preguntan, ¿y dónde está el Padre? ¿Dónde está? Muéstranos, nosotros lo queremos ver. Esperando que el hombre les dijera, aquí está, es Jehová, es Yahweh, es el Señor. Porque ahí están todos los pastores diciendo que es el tetragramatón, que es impronunciable, que es Jehová, que es Yahweh. Todos peleando por eso. Pero si ustedes se sentaran a escuchar al maestro, el maestro nunca les va a llevar fuera de ustedes. Por esa razón, cuando Felipe le hace esa pregunta, Jesús fue claro, preciso, en decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Realmente creo que hoy es un día maravilloso para que todos puedan analizar por qué ustedes no hacen algo. Inviten a su mamá, inviten a su papá, dígale que la pregunta sin respuesta tiene respuesta. Por esa razón yo a veces digo, ¿cómo es posible que dicen que creen en Jesús, pero les cuesta comprender la enseñanza de ese buen hombre? ¿Cómo es posible que hasta hoy la gente sigue aferrado de ir a un templo buscando a Dios? ¿Cómo lo vas a encontrar en un templo? Cuando tu mismo texto bíblico te dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿cómo es posible que lo vas a encontrar en un templo? La gente busca ayuda, la gente anda clamando, pero allá en el templo no lo vas a encontrar, porque allá en el templo, ahí encontramos al Dios necesitado. Necesita diezmos, necesita ofrendas, necesita primicia. Pero tu Biblia dice, ni es honrado por manos de hombres, como que fuese un necesitado. Él es el que nos da aliento, vida y todas las cosas que nosotros necesitamos. Cuando usted tenga una pregunta sin respuesta, formúleselo a Jesús. Yo sé que mucha gente tiene duda. Yo sé que mucha gente le cuesta creer que esto
sea bíblico. De hecho, la gente entra y dice: estás blasfemando contra Dios, eres un endemoniado. Está bien, no hay problema. Pero si tienes una duda sin respuesta, dile: muéstrame al Padre. Permita que yo la pueda contemplar con mis ojos. Permita que yo le pueda darle un abrazo. Y he de creer que de verdad eres sabio. Y he de creer que de verdad eres inteligente. Dile, háblele. Por esa razón, hoy es una noche que yo le digo a la gente: mire, en 15 minutos se termina todo conflicto religioso. En 15 minutos se terminan todas las religiones en el mundo. En 15 minutos el hombre no necesita un intercesor. En 15 minutos el hombre no necesita de nadie más, porque el poder está en ti, no está fuera de ti. Si existe un Padre, si existe un espíritu de vida, si ese Padre es energía, si ese Padre es vibración, si ese Padre, ¿cómo es ese Padre? Está en ti. Es el verbo, es la palabra. Por esa razón, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón es que se expresa, insulta, maltrata. Pero cuando yo logro entender y digo: ¿dónde está? ¿Dónde estás tú? Pregúntale: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? Nunca se ha escondido de ti. Lo que pasa es que siempre lo has estado buscando fuera. Te vas al monte, te vas al bosque, te vas al templo. ¿Y cómo vas a encontrar tu esencia si no está fuera de ti? Por esa razón mucha gente dice: Francisco, yo necesito leer los apócrifos. ¿Pero qué son los apócrifos? Libros que contienen este tipo de enseñanza. Pero toda la enseñanza de los apócrifos están en tu Biblia. Por esa razón la gente, tan solo que abriera sus ojos, que abriera sus oídos, y sería extraordinario. Por esa razón, ¿a qué vino Jesús a este mundo? A dar vista a los ciegos, a hacer que los sordos pudieran escuchar. Y ese sordo era yo, ese ciego era yo. Porque al igual que muchas personas, yo también fui a un templo buscando a Dios. Pero tomé la decisión de creer que no está fuera de mí, está en mí. Por esa razón, vuelvan a reflexionar en esta enseñanza por muchas personas que se están uniendo. Dígale a su mamá, a su papá: mami, ¿qué harías si Jesús estuviese delante de ti y Jesús te dijera que este Dios es Satanás, que te dijera que este Dios es el homicida? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Si Jesús estuviese sentado delante de ti, dispuesto a escucharte, ¿qué le preguntarías? ¿Le harías la pregunta de Felipe: muéstranos el Padre y nos basta? ¿Le harías tú esa pregunta a mami? Dígale a papá: papi, ¿tú le preguntarías a Jesús la misma pregunta que hizo Felipe: muéstranos el Padre y nos basta? Por esa razón, yo creo que esa pregunta termina con muchas dudas. Hoy termina con esas dudas. Hoy ya no debería de haber discusión para mañana. Que la gente diga: Francisco, es que sos un hereje. Francisco, es que sos un endemoniado. Francisco, es que al infierno te vas a ir. Yo no hablo cosas que no están escritas en tu Biblia.
Yo conozco personas que dicen que ellos son maestros, son sabios. Pero toda la gente que es sabio, que es maestro, toda la gente que se cree líder religioso, toma un versículo y le comienza a agregarle su sabiduría, su pensamiento. En Visión Celestial no hacemos eso. De hecho, lo que ustedes están a punto de escuchar, voy a tratar de no decir nada, tan solo responder la pregunta como Jesús lo haría si estuviese delante de ustedes. Que tan solo Jesús responda la pregunta como que estuviese sentado delante de ustedes. Por esa razón, dígale a mamá, a papá, mami, papi, Dios no está fuera de nosotros. Él está en nosotros. Y les aseguro que mucha gente se asusta cuando escuchan que ese espíritu no está fuera, está dentro. Por esa razón, vamos a la pregunta entonces de Felipe y luego analizamos si es verdad que llegó el fin de la religión. Para mí que sí. Para mí que el fin de la mentira llega cuando yo logro entender. Por esa razón, Deuteronomio 29:4 dice, porque hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. ¿A qué vino Jesús? Para que los ciegos pudieran ver, para que los sordos pudieran escuchar, para que los mudos pudieran hablar. Pero recuerdo cuando los fariseos le decían a Jesús, ¿acaso estamos nosotros ciegos? Porque cuando dices eso nos ofendes. ¿Acaso somos también nosotros ciegos? Y Jesús le dijo, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero por cuanto dicen vemos, es que su pecado permanece. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo el que no quiere escuchar. Por esa razón, hoy deberías de decirle, espíritu de ceguera, o dígale demonio de ceguera, demonio de sordera, te largas de mi vida, porque ya no tienes parte en mi vida. Hoy es mi despertar. Hoy es el mejor día de mi vida. Hoy es el día más extraordinario, donde mi duda, donde mi inquietud, aquel pensamiento que me agobia y me atormenta, va a ser disipado. Porque yo mismo he de formularle la pregunta, muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre y con eso nos basta. Yo le haría esa pregunta a Jesús. Si yo tuviese a Jesús, yo le diría a Jesús, muéstrame al Padre. Porque se supone que Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el que lo sabe. Entonces dígale, muéstranos el Padre y nos basta. Tome la pregunta de Felipe y apropiese hoy y diga, muéstrame el Padre y con eso me basta. Pero si Jesús estuviese delante de ustedes, les diría, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y ustedes no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Por esa razón yo tengo que traer claro la enseñanza del buen hombre. Cuando le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Eso es, Dios es espíritu. Y en Juan capítulo 5 les dice, nunca habéis visto su aspecto. Nunca habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ahora escuchen, versículo 10, Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Será que el Padre puede ser contenido en este pequeño cuerpo? Por supuesto, porque Él es espíritu. Es la energía consciente.
es la energía de vida. Y está en todo, aún en esto que ustedes ven que no tiene vida. Esto se transforma. Mucha gente dice, miren, el plástico no se destruye fácilmente, pero se destruye. Porque todo se transforma. Eso es lo que yo le llamo sabiduría eterna. Por esa razón Jesús dice, no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Entonces la próxima vez que veas a Jesús estando hablando, comienza a pensar que no es Él el que está hablando. Es el Espíritu que está en Él el que está hablando. A ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a aquellos que les hacen mal. Bendigan ustedes a aquellos que los maldicen. Entonces Jesús dice, ese es el Padre. Ese es el Espíritu de vida. Ese es el poder que el mundo necesita para transformar todo. Y Él dice, las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. ¿En dónde dijo Jesús que estaba el Padre? En Él. Es el Espíritu. Por esa razón usted es el templo. Por esa razón usted es el ser más extraordinario. Usted es la perfección. Y hoy es el día más extraordinario para decirle, levántate, hermano mío. No busques lo que no está fuera de ti. Ve a tu corazón. Cuando te vayas a tu corazón, ahí vas a encontrar lo que tanto has buscado fuera. Escuchen versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús nunca dijo, vayan y lean el Antiguo Testamento y ahí van a encontrar el Padre. Jesús no enseñó eso. Es imposible que el Padre sea encerrado en un libro. Por esa razón dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No dijo, vayan y lean el Antiguo Testamento. Vayan y lean las escrituras de Moisés. Ese es el Padre. Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces Jesús estaba dando a entender que el dar vista a los ciegos, el que los sordos pudieran escuchar, el que el mudo pudiera hablar, dice, esas son las obras de papá. Ese es tu Padre. Ese ser que hace cosas buenas. Ese ser que no soporta ver al ciego. Ese ser que no soporta ver al mudo. Ese ser que no soporta ver al paralítico. Le extiende la mano y lo levanta. Esa es la esencia del Padre. Por esa razón, Jesús se atrevió a decir en Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos. ¿Quién está hablando? ¿Jesús o el Padre en Jesús? El Espíritu de vida. El Espíritu de vida en Él. Por esa razón dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién está hablando? ¿Jesús o el Espíritu del Padre en Él? El Espíritu del Padre en Él. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Él no está fuera de ti, no está en el cielo, no está en ninguna parte que esté fuera del hombre. Por esa razón dice, no os dejaré huérfanos. ¿Y quién es huérfano? Aquel que no tiene papá. Aquel que se le murió su papá. Ese es el huérfano. Pero Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Ahora escuchen lo que dice. Aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es lo que la gente no logra entender porque Jesús necesariamente Él es el maestro. Y como maestro, su enseñanza es maravillosa y dice,
aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Será que ese espíritu es el que está en ti? ¿O será que es el espíritu del diablo está en ti? ¿Qué espíritu es el que está morando en ti? Entonces Jesús dijo, por su fruto el árbol es reconocido. Ningún árbol bueno va a dar malos frutos y ningún árbol malo va a dar buenos frutos. ¿Dónde está el Padre? Jesús ya lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. La pregunta es, ¿en dónde está Él para ti? La religión te dijo que está en el cielo. La religión te dijo que está en el templo. Pero Jesús dice que está en ti. Escuchen, Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Vendremos a Él. Vendremos a Él. ¿Y haremos morada en dónde? ¿En el templo? ¿Haremos morada en la montaña? ¿En dónde dice que van a hacer morada ellos? En cada ser humano. Por esa razón el ser humano debe levantarse del sueño profundo y decir, gracias, gracias, porque yo soy la imagen de ese Padre. Por esa razón consideren a todos como superiores a ustedes mismos, dice. Por esa razón, el hombre que logra entender, yo sé que muchas personas hoy van a entender. ¿Por qué es tan importante considerar a todos como superiores a mí? Porque solo entendiendo que mis hijos son superiores a mí, yo no los voy a insultar ni los voy a maltratar. Porque he entendido que son el templo de mi Padre. Eso es lo maravilloso del despertar. Por esa razón Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará. ¿Qué palabra? Pues las que Jesús enseñó. Por esa razón, si los seres humanos que dicen que son conocedores de Jesús, necesariamente han de entender que las enseñanzas de Jesús, como estas, no cualquier persona lo puede practicar. Dice, pero a ustedes los que me escuchan, y yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Y quién es el que dijo eso? ¿Jesús? No, el Padre que estaba en él. Ese Padre, que ese Espíritu que estaba en él, dijo, a ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que les aborrecen. Bendigan a los que os maldicen. Y oren ustedes por aquellos que los calumnian. Por esa razón yo le digo a las personas, mire, este es el mejor día. El día en el cual el hombre dice, ¿por qué es que yo tengo que compartir mi pan con el que no tiene? ¿Por qué yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo? Porque no existen los otros. Todos nosotros, Jesús dijo, Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. Ese es el deseo del papá. Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. Que se termine la división, que se terminen los pleitos por Dios, que se terminen y es que yo tengo la verdad. No, se terminó. Eres la verdad. Por esa razón eres el ser más extraordinario que existe en el planeta Tierra. Por esa razón, cuando nosotros llegamos a Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Y cómo? Él está en ustedes.
Por esa razón se le llama el gran despertar mundial. Cuando los seres humanos se levantan de ese sueño profundo y buscan dentro de sí mismo. Por esa razón, gracias a todos los que se están uniendo con nosotros a esta transmisión, porque ustedes son un tesoro. Gracias a todos y nos vamos.